Museu Arqueològic Regional de Madrid. Aquí tindrem l'ocasió de veure i entrevistar el seu director, el doctor Enrique Baquedano. Parlarem de les seves recerques al jaciment del Dubai i de la seva perspectiva de l'evolució entre Homo habilis i Homo erectus, que és el nucli principal d'aquestes recerques que fan allà. El doctor Enrique Baquedano es el director del museo, es la persona que ha montado el Museo Regional de Madrid y que os invito a que lo visitéis si os llegáis por aquí. Enrique Baquedano es doctor en prehistoria, ha trabajado siempre en arqueología de la prehistoria más antigua. Ha estado durante muchos años, más de 15 años, ¿no?, trabajando en los yacimientos de Pinilla del Valle, que son una serie de yacimientos del Paleolítico Medio, que ya tendremos ocasión de hablar de ellos cuando toque hablar de la forma neandertal. Pero hoy está aquí porque es una de las personas que codirige un gran proyecto de investigación de muchos años en los yacimientos de Old Dubai, que es justamente el tema del que estamos tratando hoy en día. Entonces, lo primero es preguntar a Enrique, muchas gracias por estar con nuestros alumnos en el día de hoy. Lo encantado. Bueno, y la cuestión es cómo aterrizaste en Old Dubai desde Pinilla. ¿Qué te llevó desde Pinilla hasta Old Dubai? Bueno, Old Dubai Wars es un proyecto en el que estamos trabajando, como sabes, en los lechos inferiores, en el lecho 1 y en el lecho 2, que inicia mi socio, Manuel Domínguez Rodrigo, es profesor de la Universidad Complutense y en Harvard, y que comenzó a trabajar primero en Benín durante muchos años, como tú sabes, y a partir de 2006 en los lechos unidos de, como digo, de Old Dubai. En 2008 me invitó a que me incorporase al proyecto y, como muy bien sabes, pues a la gente de nuestra generación, Old Dubai Wars no solo es la cuna de la humanidad, sino que es mucho más, es el ónfalos del mundo de la evolución humana, y por eso no titubeé un solo segundo en incorporarme a este proyecto del que somos codirectores, pero realmente el líder es él, el alma mater, y yo en buena medida me considero su ayudante. O sea que estáis trabajando allí desde el 2000, tú concretamente desde el 2008 y Manolo desde 2006. Un proyecto de 10 años, ¿no? Sí, llevamos ya pues efectivamente 12 años, y yo mismo llevo 10 años. ¿Y cómo se puede organizar desde España una campaña larga en un país como Tanzania? Bueno, es complicado y es complejo, pero eso tal vez lo hace más atractivo. A mí no me gustan las cosas fáciles, nunca me han gustado, y organizar este lío allí en la región del Serengeti, lindando con el Ngorongoro, pues podéis imaginaros que es complejo. Tenemos un socio que es profesor en la Universidad de Dar es Salaam, que se llama Udas Mabula, que también es el tercer director, somos 3 directores del proyecto. Él se encarga de la organización de la intendencia desde el punto de vista de la comida y todo este tipo de cosas. Hemos creado ahí una estación de investigación que se llama Estación de Investigación Emiliano Aguirre, donde nos alojamos. Y bueno, y el aspecto científico, tenemos asistentes que tienen una grandísima experiencia, porque llevan ya muchos años trabajando con nosotros, y el equipo realmente es un equipo de liderazgo hispano-tanzano, aunque hay muchísima gente de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de muchos otros países. ¿El dinero, digamos, para hacer eso, de dónde sale? Bueno, el dinero sale de patrocinadores privados que tenemos, 2 patrocinadores privados, uno es la Fundación Palar y otro es una empresa que se llama E2 in 2, y además concurrimos a los proyectos competitivos del Mineco y algunos otros proyectos pues, que hemos tenido con la Fundación Liki y con otras, con la Fundación Ring, con otras fundaciones internacionales. O sea, también el Ministerio Español paga este tipo de... contribuye, vamos a subvencionar eso. Hay 2 ministerios que intervienen en esto. Uno es el Mineco, a través de los proyectos de I+D+I, de los proyectos habituales, y hay otra línea de subvenciones que tiene la Secretaría de Cultura, que son para misiones arqueológicas en el extranjero, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, te puedo decir pues, que nuestro proyecto de educación cultural. Pues aquí vais, digamos, un equipo de más o menos ¿cuánta gente? Pues españoles, estamos varios trabajando, gente
del Instituto de Evolución en África, que es el IDEA, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad de Valladolid, del CENIE, de la UNED. En total trabajamos en muchos yacimientos y cada uno tiene su propio coordinador en un paraguas que llamamos TOP y que, como les decía, dirigimos Domínguez, Mabula y yo mismo. En total seremos del orden de unos 24 o 25 españoles, más los investigadores extranjeros y los asistentes tanzanos, que son del orden de unos 20 también, ¿no? Allí aproximadamente nos podemos juntar a la vez, pues a lo mejor como 60, 70 personas. ¿Y de aquí van gente ya, digamos, senior o van algunos estudiantes avanzados? Bueno, reclutas a la gente. Son sobre todo senior, pero efectivamente hay algunos doctorandos que están prácticamente terminando su carrera. Estoy pensando en que ahora mismo hay pues 5 investigadores que están terminando su tesis doctoral, y el resto pues somos todos ya senior. Ya. Entonces aquí vais con un avión hasta Tanzania. Bueno, desde aquí vamos, pues como andamos siempre justitos de presupuesto, pues hay ocasiones en que vamos por Ámsterdam en KLM, otras por Doha, con las líneas de Dubái, pero siempre terminamos en el Kilimanjaro, en el aeropuerto de Kilimanjaro Internacional, y desde allí nos trasladamos hasta Alusa, y desde Alusa ya en la rover cruzamos el Ngorongoro y bajamos hasta la Garganta de Dubái. Entonces, allí os tienen ya todo el equipo preparado, o lleváis aquí equipo desde aquí también. Llevamos muchísimo equipo desde aquí, todo lo que son las estaciones totales y todo esto lo llevamos desde aquí, los ordenadores y demás, hay que llevarlo desde aquí, pero allí dejamos una cierta infraestructura, lo que son habitaciones, el comedor, etc. Tenemos un pequeño laboratorio de restauración, ahora tenemos unas condiciones dignas. Cuando yo llegué en el 2008, las condiciones no solo eran de subsistencia desde el punto de vista de la higiene y de la alimentación, sino desde todos los puntos de vista. Es decir, nosotros competíamos por las noches con las hienas para que no nos robaran las botas y estas cosas que hay que dejar fuera de la tienda de campaña. Y mi primera obsesión fue instalar una ducha donde efectivamente ahora nos podemos duchar cada 3 días durante 4 minutos y eso es un placer de Dios. Bueno, es un poco una aventura cuando se empieza, ¿no? Al empezar las campañas siempre estás así en precario, tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Bueno, forma parte de las reglas de juego y de la misma manera que, por ejemplo, en Olduvai las condiciones son de subsistencia. Hay proyectos como el Pinilla del Valle donde es una excavación muy cómoda desde ese punto de vista. En Olduvai el mayor de los problemas es que no haya agua, es decir, nosotros conseguimos traer unos tanques de agua de 5.000 litros, pero desde que te dicen que te lo traen hasta que te lo traen puedes pasar varios días sin tener nada de agua. Y sin embargo en Pinilla del Valle pues trabajamos al lado de un embalse, con lo cual tenemos todo el agua que queráis. lo uno por lo otro. De un extremo al otro, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y la comida, por ejemplo, eso lo veis todo o por allí vais buscando? No, comemos comida local, lo cual a mí se me hace particularmente duro porque normalmente lo que hacemos es tomar arroz hervido y algo de pasta y alguna verdura, pero las condiciones desde ese punto de vista de la alimentación son duras. A mí me viene muy bien porque todos los años pierdo unos kilitos que me vienen tan ricamente. Todo el equipo venimos, sin embargo en Pinilla del Valle subimos de peso, ¿no? O sea, sí, vale, va equilibrándose las cosas. Has comentado que se excavan varios yacimientos. ¿Qué yacimientos excaváis allí? Bueno, lo más importante que excavamos es que en el lecho 1, que como sabéis todos vosotros es donde en el nivel 22 se descubre sobre todo un yacimiento que se llama FLK, que quiere decir Frida Liki Corongo, pues es donde Luis y Mary Leakey descubren en el 59 el Zinjanthropus boisei, en lo que se conoce como el Zinsai, y en ese mismo nivel, en el nivel 22, se descubre también el holotipo de Homo habilis. Bien, desde los descubrimientos de los Leakey nunca jamás se habían descubierto yacimientos en ese nivel 22, en el nivel principal, en el nivel FETEN, en el nivel más importante del lecho 1, ¿no? Y nosotros hemos descubierto 3 yacimientos nuevos. Entonces yo creo que eso tal vez ha sido lo más relevante, que podemos estar excavando de nuevo en el lecho 1, en el nivel 22, y además en el lecho 2 pues excavamos, sobre todo hemos revisado un yacimiento muy importante de comienzos del Achelense, que es el yacimiento de Belcorongo, BK, que también está en la literatura clásica como uno de los yacimientos más importantes por el acceso de los Homo ergaster o erectus, como queramos, a los animales de unas tallas realmente espectaculares como son elefante, como son pelorobis, como son
jirafas y animales de estas tallas realmente muy presentes, cibaterios, en fin, animales de tallas espectaculares. Sí, has comentado justamente que en este estrato al nivel Leakey encontró los dos tipos, el Australopithecus robusto, Paranthropus robusto, por un lado, y Homo habilis, porque iban un poco a la caza del fósil en ese momento. Vuestro objetivo ahora es un poco distinto. Bueno, un matiz sobre esto que acabo de decir. Efectivamente iban a la caza del fósil humano, entre otras razones porque Luis Leakey era paleontólogo de formación, pero hay que recordar a los alumnos que es en este yacimiento donde se describe por primera vez la industria, las primeras industrias líticas, de lo que se conoce como modo 1 y que se conoce también como el dubayense. Es decir, el dubayense, el término dubayense viene del Dubái, y es porque es en este lugar, en el lecho 1, donde inicialmente el propio Luis Leakey descubre las industrias líticas, los chopper y los chopping tool, que seguro que ya habéis dado en clase o que daréis en un futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos iban buscando el fósil. Fue un día del año 59, en junio, cuando Mary Leakey, paseando sus dálmatas, descubre los restos del OH5, el fósil número 5 que se descubre en la garganta de Olduvai. Lo bautizan como Zinjanthropus boisei, en honor a un amigo suyo y patrocinador que se llama Charles Boyce, y ellos inicialmente piensan que este mono, este simio, es el productor de estas industrias olduvaienses. Yo hablo siempre del Paranthropus boisei o del Zinjanthropus boisei como el príncipe destronado, porque su predominio en el universo pues fue príncipe durante solo 8 meses aproximadamente, ¿no? Porque en febrero del 60 empiezan a aparecer los primeros restos de Homo habilis, los descubre uno de los hijos de Luis y de Mary, y en este sentido, pues por eso hablo yo siempre del príncipe destronado. Y en torno a los restos de este cráneo de H5, pues hay una zona que conocemos como el entusiasmo de los Leakey, porque no aparece nada de restos, iban como locos a sacar los fósiles humanos, ¿no?, de este hominino, y prácticamente no tuvieron ningún resto de ninguna otra especie, ni carcasa, ni industria lítica, ¿no? Sin embargo, aproximadamente a 2 metros del cráneo, pues está todo absolutamente lleno de carcasas, sobre todo de antilopinos, ¿no?, que es lo que más hay, antidorcas, parvularios, que son los animales que están consumiendo estos homininos. Estos homininos que más tarde, en el 64, se publica como Homo habilis, ¿no?, en esa publicación que hace Luis Leakey con Philip Tobias. Entonces, vuestro objetivo científico, digamos, ha variado desde esa... Ya no vais a buscar solo, bueno, si sabes mejor, pero vuestro objetivo ya no es solo encontrar restos de homínidos, sino que va un poco más allá, ¿no? Bueno, nuestro objetivo principalmente es investigar todo lo que aparezca, por supuesto, como cualquier arqueólogo. Pero efectivamente, la pregunta está muy bien formulada porque nosotros tenemos una orientación principal, que es trabajar en el origen del comportamiento humano y ver qué es lo que determina y qué nos distingue a los primeros homininos, a los primeros representantes del género Homo en nuestro comportamiento comparado con el resto de los animales, de las especies anteriores que están en el linaje humano y que entendemos hoy por hoy que son los australopithecus más gráciles, no los robustos, sino precisamente los australopithecus más gráciles, como pudiera ser perfectamente el Sediba o alguno de estos, ¿no?, o el Afarensis, por supuesto. Bueno, claro, en lo que vais tenéis toda esa secuencia de casi 2 millones de años, ¿no?, y la coexistencia en un yacimiento o en pocos yacimientos de 3 formas de homínidos distintos. Tenéis el Paranthropus robusto, tenéis Homo habilis y Homo erectus. Bueno, de Homo erectus, de Orgaster, nosotros solo tenemos en esa cronología y en ese nivel una falange, un meñique que apareció en el 2011 en un yacimiento que bautizamos en honor a Philip Tobias, que se llama PTK, Philip Tobias Colombo, y donde efectivamente hemos descubierto una falange absolutamente moderna y que todo apunta a que se corresponde con Homo ergaster o Homo erectus. Y en ese sentido es enormemente interesante, porque si las cosas comenzaron en que se atribuía el olduvaiense a los australopithecus robustos, después a Homo habilis, ¿quién no nos dice al día de hoy? Esto está suyo, dice, tenemos una gran interrogante,
sobre la posibilidad de que el último dubayense lo estén haciendo Homo ergaster. Entonces, ¿tú cómo ves esta secuencia o este pequeño lío de tres formas distintas o de tres especies distintas en el mismo sitio? ¿Cómo ves la secuencia evolutiva? Acabas de decir que hemos aparcado a las formas robustas de nuestra línea evolutiva, pero te has quedado con el Australopithecus sediba como presunto predecesor de Homo habilis, de Homo erectus. ¿Cómo ves este lío? Seguro que los estudiantes también han visto esto como un poco lioso, ¿no? Es un lío apasionante, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos un panorama que se conforma sobre todo entre lo que es la falla del Rift. Tendríamos dos cunas de la humanidad realmente, una que es la falla del Rift y otra que son las cuevas del Transvaal de Sudáfrica, ¿no? Entre estos grupos distintos de australopitecos tendremos que buscar el candidato idóneo para dar lugar a Homo habilis. Desde luego, todo apunta a que no son australopithecus robustus. Los robustos claramente están en el linaje de los homininos, no hay más que ver sus caninos que son muy parecidos a los nuestros, ¿no? Cuando coges un cráneo de un gorila y el de un australopithecus robusto, lo que más te llama la atención es que son idénticos, tienen una cresta sagital idéntica, están muy molarizados también, de tamaños por supuesto los gorilas más del doble, pero lo que más llama la atención es que los caninos de todo el linaje Homo son muy pequeños. Esto es lo que más llama la atención cuando lo comparamos. Y entonces nosotros, de hecho, como sabes, Jordi, hemos publicado el esqueleto más tardío, el esqueleto postcraneal más tardío de Paranthropus boisei en 1,3 millones de años, en un yacimiento que se llama BK justamente, y es muy interesante porque el esqueleto postcraneal prácticamente no se conocía. Conocíamos muy bien el cráneo por el H5, conocemos muy bien la mandíbula por la mandíbula de Penin, que descubrió 5 años más tarde Richard Leakey y Glineisan, pero no conocíamos prácticamente nada del postcraneal. Tuvimos la enorme suerte de descubrir unos restos esqueletales que no sabíamos muy bien lo que eran, que desencajaban de todo el registro fósil africano, pero que de repente aparecieron asociados a una dentición muy típica que es la de los parántropos. Los parántropos o australopithecus robustos tienen una dentición muy conspicua, muy clarita, ¿no? Y eso nos permitió... Los molares fantásticos de... Exactamente, los molares de los parántropos son inconfundibles y en este sentido nos permitió saber. Eso por una parte, ¿no? Y entonces, pues hay que reconstruir el linaje humano del grupo Homo. Yo, francamente, soy poco dado a hacer dibujos, pero estoy obligado porque esta pregunta me la hacen siempre. Y bueno, yo tengo que decir que efectivamente ahora mismo hay las hipótesis donde vemos a los afarensis desde la época de Don Johansson, a mediados de los 70, él descubre Lucy y entonces plantea que es afarensis el primer gran australopiteco que anda erguido como posible ancestro de Homo habilis. Las tesis más recientes planteadas por Lieberger, por el descubridor de Australopithecus sediba, es justamente que sea sediba, porque es verdad que es un australopiteco más evolucionado anatómicamente al menos que los afarensis, ¿no? Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Es un poco como echarte a un lado que he descubierto y este es el mío, el bueno. Sí, bueno, esto en paleoantropología es inevitable. Es inevitable. Es lo que mi amigo Luis Alcalá llama la transustanciación del fósil. Todo el mundo termina encontrando justamente su fósil, que es el que da pie y garantiza que tenemos una nueva interpretación de la filogenia, ¿no? En todo caso, yo tengo que decir que las dos propuestas, tanto la que hizo en su día mi amigo Donald Johansson como la que ha hecho Lieberger, son enormemente atractivas y son perfectamente posibles, ¿no? A mí no me sorprendería que por ahí ande el juego, ¿no? Estos australopithecus evolucionados sean los papás de los habilinos. De habilis. Entonces, esa coexistencia casi 1 millón de años o quizá más, ¿no? Claro, de dos formas tan distintas como los homininos Homo y los australopithecus cada vez más parantropizados, cada vez más robustos. Y eso que no es bueno, tenemos rudolfensis, pero fíjate si tuvieron pelo al lado, saltando la frontera esta artificial y subiendo a Kenia, tenemos los rudolfensis que efectivamente serían también para algunos sería una especie distinta, ¿no? Es decir, que la cosa es bastante más compleja
Porque una de las cosas que a veces, por razones incluso pedagógicas o docentes, hacemos es simplificar las cosas, ¿no? Yo lo ejemplifico pues con esta tesis, ¿no? Los australopitecos no se ponen todos de acuerdo, se reúnen y dice el jefe de los australopitecos: mañana, chicos o chicas, mañana todos a las 12 de la mañana nos volvemos homo habilis. Estos son procesos infinitamente más complejos. Lo estamos viendo hoy. En la vida actual vemos como hay grupos que están evolucionando, hay unas especies que están claramente cambiando en nuestras narices, y esto no se produce de la noche a la mañana, se producen unas poblaciones antes que otras, y ese es un fenómeno que también sirve para la arqueología europea, ¿no? Este esquema que hemos tenido siempre, según el cual los neandertales llegaban hasta hace 200.000, en 100.000 teníamos, 80.000 ya teníamos los neandertales clásicos, y además todos ellos hacían la misma industria, hacían HLS hasta una determinada cronología. Al día siguiente por la mañana todos se ponían a hacer musterías y a continuación, bueno, esto es una visión de una simplicidad absoluta que no se corresponde con ninguna de las leyes de la naturaleza, donde afortunadamente es todo mucho más complejo y por lo tanto más divertido. Entonces tú, digamos, verías esa coexistencia entre que se está formando, no se está formando una especie, como en un momento dado aumentaría la variabilidad de los homínidos, y a partir de ahí se generarían líneas o cladogénesis que darían lugar a líneas que serían claramente divergentes, ¿no? Exactamente, y esto ya lo vieron los Leakey, sobre todo en Mary Leakey. Yo, después de muchos años trabajando en Olduvai, os he de confesar a todos que siento una grandísima admiración, sobre todo por Mary Leakey, porque Louis Leakey en un momento determinado se convirtió en un vendedor de sus hallazgos, y además, como sabes, luego pues en su visión del poblamiento de Latinoamérica y de Estados Unidos, pues cometió errores importantes, como recuerdas, ¿no? En aquellos debates de los primeros años 70, ¿no? Pero Mary Leakey ya nos dijo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ella consideraba que ella no veía que del oldubayense se pasara al achelense sin una solución de continuidad. Hay una solución de continuidad que ella llama el oldubayense evolucionado. Y, por ejemplo, cuando entre las herramientas no hay más de un 25% de bifaces, ella lo considera todavía oldubayense, porque es consciente de que estos son procesos que no son de la noche a la mañana y que no son de corta y pega. Hasta aquí, hasta tal hora, a las 12 de la mañana, tenemos oldubayense ya. Los procesos son infinitamente más complejos, como sucede no solo en todo lo que tiene que ver con los seres humanos, sino en general en la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, claro que tenemos unos procesos que son bastante complejos. En relación con lo que dices, ya el propio Darwin, cuando plantea que probablemente los primeros homininos surgen en África, lo plantea porque es donde hay más especies. Y donde hay más especies, donde hay más especiación, es más fácil que se produzcan las mutaciones que dan lugar a la continuidad del linaje, ¿no? En este sentido, pues sí, efectivamente, yo creo que el camino hacia Homo y hacia Homo sapiens claramente se produce en los momentos en que hay una mayor especiación. Claro, a veces, como dices, se simplifica la cosa, ¿no? Se dice, el clima se volvió más árido en el África Oriental y a partir de ahí, bla, bla, ¿no? Pero quizá la cosa es más compleja y hay cambios ecológicos más finos que estresan la evolución o que estresan la selección natural sobre la variabilidad. Tú creo que habéis intentado, ¿no?, afinar mucho más, una cronología mucho más fina, para ver que hay cambios climáticos muy importantes dentro de un esquema general de que efectivamente el clima sigue haciendo más árido, pero que hay unas variaciones internas que pueden haber explicado esta variabilidad, esta cladogénesis en un sitio tan restringido y con tanta espectacularidad. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, bueno, pues efectivamente, uno de los aspectos más interesantes y más atractivos de Olduvai es que las cronologías numéricas son muy buenas, porque al tener varios niveles de toba de origen volcánico se data muy bien, y las dataciones por los sistemas de potasio-argón y argón-argón, argón-40 son muy buenos, son muy exactos. Entonces trabajamos en niveles que están sellados por tobas volcánicas perfectamente datadas, ¿no?
y eso nos permite trabajar con más garantías, incluso en muchas ocasiones que en Europa hay cronologías mucho más recientes. Hay cronologías en Europa donde entre los cientos y medio millón de años en que te vuelves loco y francamente de los números algunos nos fiamos muy poco de los números. Allí en Uruguay francamente los números son muy fiables y de hecho la mayor parte de las dataciones que hacemos los distintos equipos coinciden, oscilan muy poquito. Nosotros estamos datando en Oxford, en Australia, también en el CENIE de Burgos y la verdad es que las fechas en general encajan bastante bien y eso nos permite establecer secuencias no solo en Uruguay, sino establecer intercambios, digamos así, o comparaciones de establecimiento de secuencias con otros yacimientos que también tienen dataciones volcánicas y que nos permiten eso, pues establecer unos linajes, digamos, fiables. Entonces es necesario afinar mucho, ¿no? Porque si pasamos ya al último momento de esta fase evolutiva, Erectus, ¿no? Eraster, Erectus, ahí lo tenéis a 1,8, sí, bueno, pero claro, está a 1,6 o 1,5 millones de años en el otro extremo del mundo, en Java o en Georgia. ¿Cómo explicas ese boom expansivo de la forma Homo erectus, esa salida de África como si fuera una explosión? Bueno, es la famosa tesis de Coppens de Out of Africa, ¿no? Planteada ya en los años 60, y hay que decir que, como recordó hace años Jordi Agustí, el primero que planteó que tal vez formas evolucionadas de Homo habilis son las primeras en salir de África fue Emiliano Aguirre. Emiliano ya se atrevió a plantear esto en los años 70 y 80 y efectivamente yo de hecho sostengo que los homininos de Manisi es una especie extraordinariamente peculiar. O sea, los georgianos lo han bautizado como... pequeño también. Sí. Exactamente. Desde el punto de vista de la morfología, 4 de los 5 cráneos son muy pequeños y son muy habilinos. Sin embargo, el quinto cráneo, cuando apareció el quinto cráneo, que se ajustaba con la gran mandíbula que había aparecido unos años antes, pues perteneciendo también al mismo grupo anatómicamente, tiene un tamaño bastante mayor. Y se continúa ese debate sobre si tenemos una especie, 2 especies, o hay un problema de variabilidad interespecífica y puede producirse o bien variabilidad interespecífica o bien dimorfismo sexual, ¿no? En ese caso tendríamos un macho y 4 hembras, en el caso de los 5 cráneos de Manisi, que yo he tenido el privilegio de tenerlos en mis manos y son de esos fósiles que te emocionan. Por ejemplo, estoy recordando ahora como el cráneo número 4 aparecía con toda la calota vacía por dentro y es impensable que no se haya destruido, ¿no? Que se conserven unas condiciones realmente extraordinarias. Los fósiles de Manisi son de esas cosas que te pueden emocionar. He tenido también la suerte de ver los fósiles hace unos años, anoche lo hablábamos precisamente, Juan Luis Arzuaga y yo tuvimos la ocasión de recorrer en la zona de Trinil y de Solo, pudimos recorrer todas aquellas zonas donde Diguá descubrió los que bautizó entonces como Pithecanthropus erectus, y efectivamente hoy se les están dando unas cronologías muy antiguas, algunas de ellas parece que llegan hasta 1,7, lo cual nos habla pues de que en efecto la expansión de lo que en África serían los ergaster y fuera de África serían los erectus, pues se produjo en muy poco tiempo. Nosotros tenemos datado el yacimiento más antiguo que hay achelense, lo hemos descubierto hace un par de años, el yacimiento con achelense más antiguo del mundo, en 1,7 millones de años, ¿no? Hay formas, como te decía, que ya son muy modernas de homininos, con hondubayense, en 1,8 millones de años en Uruguay, en este yacimiento que os contaba de PTK, y lo que parece es que entre 1,8 y 1,7 años los ergasters salen de África y se expanden prácticamente hasta el sur del Cáucaso, por el norte, y después al este pues van hasta Java. Sí. Bueno, es una cosa bien interesante y como has dicho, hay que irla perfilando, hay que ir... ¿Cuál es vuestro objetivo más inmediato en los próximos años? ¿Vais a continuar allí, evidentemente? Pues sí, efectivamente, nosotros hemos descubierto otros 2 yacimientos, hemos descubierto varios yacimientos en el nivel 22, pero cada año descubrimos uno nuevo. Hace 3 años descubrimos un yacimiento, uno de nuestros geólogos, David Uribe Larrea, y de hecho hemos bautizado este yacimiento como David Site, pues descubrió un yacimiento espectacular,
está siendo objeto de la tesis de Lucía Cobo, un yacimiento espectacular donde los homininos se están consumiendo carcasas ligeramente mayores que los antidorcas y los parvularios, donde están comiendo ñus y donde están comiendo especies, repito, más grandes. Y este pasado verano pues hemos descubierto también un yacimiento entre dos cauces fluviales realmente de un enorme interés. Las preguntas que más nos interesan, porque es cierto que trabajamos durante 2 millones de años, pero lo que es Domínguez y yo nos estamos centrando sobre todo en el hecho 1, y dentro del hecho 1 lo que más nos interesa son estas preguntas que estamos comentando. Intentamos dar respuesta a estas interrogantes que son: ¿quién hizo realmente el oldubayense? ¿Hubo Homo ergaster haciendo oldubayense? ¿Hubo coexistencia? Porque solo tenemos a día de hoy un meñique, pero coexistieron en un momento determinado en el lecho inferior de Olduvai Ergaster, habilis y Paranthropus boisei. Todo apunta a que sí, pero lo tenemos que confirmar. Y luego queremos ver ese proceso de la evolución del oldubayense evolucionado, como decía Merlicki, al primer HMS. Sería un caso realmente de equilibrio puntual, ¿no? de que la ley de la evolución funciona como a tirones, ¿no? De golpe, ¡pum!, hay 3 especies y de golpe se expande este Homo erectus, luego hay un periodo de estasis, de calma, que evoluciona muy poco realmente, o relativamente a poca velocidad, ¿no? Hasta que se vuelve a acelerar la cosa cuando vendrá Homo sapiens, que volverá a salir de una forma grácil de África, y que somos nosotros básicamente, ¿no? Bueno, nosotros efectivamente somos una forma grácil y muy grácil, pero que surgimos muy probablemente de las últimas especies de Homo erectus, tal vez incluso de los primeros heidelbergenses. Está por ver, ese es un tema, como sabes, que está en la palestra, está en el debate, y en ese sentido nosotros somos una especie muy peculiar, ¿no? Lo último que se está publicando es que hay unos sapiens muy arcaicos en el norte de África que andarían en 300.000 años. La realidad es que los que son más seguros andan en torno a 205, 210.000 en Homo 1 y Homo 2, y luego los que son claramente sapiens anatómicamente modernos, con algunos rasgos arcaizantes, andan entre 170.000 y 120.000 años aproximadamente, ¿no? Ahí es donde realmente se forma nuestra especie, y con toda seguridad esta es la salida más reciente y la que desde luego coloniza Europa y a todo el planeta, ¿no? Sí, sí. Yo no quería acabar esto sin que me comentaras un poco vuestra participación, o lo que aquí se denomina la transferencia científica, ¿no? Has comentado que un codirector es un profesor de allá, de Tanzania, pero tienes que explicar que habéis montado un museo de sitio importante. Me parece que la dimensión social de la arqueología, esa cooperación internacional, bueno, explícanos un poco esto. Sí, bueno, nosotros somos un equipo, pues como casi todos los equipos de investigación actuales en arqueología, con un compromiso social importante. No tiene ningún sentido, no excavamos para nosotros, ni para los colegas, ni para los arqueólogos, excavamos para la sociedad, investigamos para la sociedad, y sin transferir ese conocimiento a la sociedad estaríamos directamente perdiendo tiempo o pasándonoslo bien, pero no tendría ningún sentido que eso se hiciera con un patrimonio no sostenible como es el patrimonio arqueológico y paleontológico, y además por recursos públicos, sería manifiestamente inadmisible. Pero además nosotros tenemos un impulso que nos lleva a hacer difusión científica de nuestro trabajo. En Barcelona habéis podido disfrutar en el año 2016 una exposición en Cosmocaixa que hicimos, que se llama La Cuna de la Humanidad, que estuvo prácticamente el Bressol de la Humanidad en catalán, que estuvo prácticamente todo el año en el Tibidabo y que tuvo un nivel de visitas espectacular. Lanzó Cosmocaixa, por lo que me han dicho los gestores de Cosmocaixa, de una manera tremenda. Pero sí, esa exposición ahora se ha instalado en el Museo de Arsalan como exposición permanente, y otra copia de la misma se ha instalado en el nuevo Museo de Olduvai. En Olduvai existía un museo que creó Merlicki. En una sala estaban los objetos de Olduvai, y en otra contigua estaba un molde de las pisadas de las huellas de Laetoli. Y lo que han hecho ahora los tanzanos, con apoyo europeo, han sido
una casa de cultura masái, un restaurante y un nuevo museo que está francamente bien, ¿no? Y los españoles, Manuel Domínguez y yo, nos hemos encargado de la museografía. De tal manera que ahora mismo pues los visitantes de Olduvai tienen una visión actualizada de los conocimientos, porque el museo que montó Merliki se inauguró en 82 y desde entonces nada se había hecho los investigadores americanos, principalmente Robert Blumenchain, habían hecho investigaciones, pero no se habían ocupado hasta ahora de hacer difusión entre los propios tanzanos. Nosotros no tenemos una visión colonialista ni imperialista de la, entre otras cosas porque en su momento la sufrimos.